Con más informaciones, la última encuesta de Talana a 400 empresas reveló que casi la mitad de ellas no ha tomado la decisión sobre cuándo sus trabajadores volverán a cumplir sus deberes de manera presencial. Analizamos esta y otras conclusiones de la medición junto a Pablo de la Barra, gerente general de Talana. ¿Cómo está, Pablo? Muy buenos días. Hola, Gonzalo. Muy buenos días. Bueno, bastante incertidumbre existe de parte de las empresas respecto al retorno físico, retorno presencial finalmente a las empresas. Vamos analizando un poco esto teniendo en cuenta que ya varias comunas han ido entrando en fase de transición y muchos también trabajadores están volviendo a sus lugares físicos de trabajo. Efectivamente, creo que la palabra clave en este caso es incertidumbre, porque dentro de las cosas que nosotros detectamos en nuestro estudio, como bien tú lo decías, es que el 50% de las empresas no tiene claro el cuándo va a volver, pero lo que es un poco más preocupante es que el 30%, un tercio de las empresas no sabe el cómo. O sea, existe bastante claridad en el retail, por ejemplo, donde la gente tiene claro que tan pronto abra o se levanten las cuarentenas van a poder regresar, pero en muchas otras empresas el cómo volver hay una gran incertidumbre. Y eso es uno de los temas que los gerentes de recursos humanos están levantando en muchas empresas. De acuerdo a esta encuesta que ustedes han realizado, Pablo, también hay cifras que preocupan. Por ejemplo, el retail son las que muestran, las empresas de retail las que muestran más claridad respecto al retorno de sus trabajadores a sus funciones físicas en los distintos lugares donde se desempeñan. ¿Qué pasa en los otros sectores? A ver, existen sectores, por ejemplo, que naturalmente lo tienen mucho mejor resuelto, como el sector de la tecnología, donde efectivamente tienen claro que van a mantener el teletrabajo por mucho tiempo más, puede ser que incluso hasta un año más. Y esto bastante la mano también con otra directriz que tiene que ver con que la mayoría de las empresas piensa mantener el esquema de teletrabajo, casi un 70%, por cuanto 2/3 de las empresas han levantado o han declarado que el teletrabajo o mantiene o mejora la productividad. Entonces, aquellas empresas que puedan mantener el teletrabajo lo están tomando como una opción muy válida. Y las otras empresas, me atrevería a decir que la incertidumbre tiene que ver con muchos temas legales, con muchos temas de distanciamiento, e incluso con temas que hasta hace 4 meses atrás no eran parte del léxico de las personas de recursos humanos. Cuando hablamos, por ejemplo, del aforo, ¿cómo controlo cuántas personas tengo hoy día en la oficina? Empieza a hacer cosas nuevas. Temas también que nos están topando para el resto de las empresas de servicios, por ejemplo, que es cómo puedo controlar cuántas personas llegan al mismo tiempo a los ascensores o cómo programo turnos. Y ahí incluso nosotros hemos visto con clientes nuestros que nos están pidiendo, ok, déjame y permíteme cotizar sistemas de turno, ya no para controlar la asistencia a los trabajadores, sino que para organizar las horas de llegada y salida a la oficina, muy en línea de la mano de evitar las aglomeraciones. O sea, ya varias empresas se están poniendo como en perspectiva tener distintos horarios de ingreso y salida de los trabajadores, teniendo en cuenta que esto podría ser ya en los próximos meses a medida que también las medidas vayan avanzando, las comunas vayan avanzando en las distintas etapas del plan paso a paso. Efectivamente, hoy día yo creo que la mayoría de las empresas, si bien tienen claro que no vamos a volver probablemente full durante los próximos meses, sí están empezando a planificar un retorno, ver cómo podría organizarse de mejor manera. Y acá el tema de contar con soluciones tecnológicas, como lo que decía, controlar aforo, organizar turnos e incluso comunicarse con los trabajadores de mejor forma, se están haciendo indispensables. Yo creo que acá el gran tema tiene que ver con que hay que haber un rediseño de la forma de trabajar y las empresas están pensando en cómo adecuar su lógica a esta nueva realidad, porque ya esto llegó para quedarse. Hay muchas empresas que incluso están preparando para rebrotes y cómo van a mantener el teletrabajo en el rebrote. Entonces acá el tema de rediseñar la forma de trabajar, pensar una nueva forma de imaginarse la comunicación con los trabajadores, la coordinación, son temas clave. Sí, ¿cuál es la evaluación que se hace del teletrabajo de acuerdo a este estudio que ustedes han realizado? El 58% dicen que van a volver cuando levanten las cuarentenas. El 42% no lo hará. Son cifras también bastante grandes, teniendo en cuenta que en nuestro país muchos dicen no están las condiciones para hacer teletrabajo. La conexión no es buena, en la casa muchas veces también tienen que estar atendiendo labores domésticas, además de estar trabajando. Muchos prefieren concentrar su trabajo en sus oficinas. ¿Qué te parece esa cifra? A ver,
Para nosotros fue una cifra bastante sorprendente. ¿Por qué? Porque pensar que en una sociedad bastante tradicional como la nuestra, casi el 50% de las empresas ya están pensando en mantener el teletrabajo, creemos que es una muy buena señal. ¿Por qué? Porque no imaginamos solamente el teletrabajo en tiempos de pandemia como el actual, sino que pensamos en un teletrabajo con los colegios funcionando, por ejemplo, y con los padres efectivamente pudiendo trabajar desde sus casas, sin todos los tiempos de traslado, pero con algunas cosas ya más normales. Entonces, en ese ambiente y en ese aspecto, considerar que el teletrabajo se va a mantener, creemos que es una muy buena noticia y cada vez más vamos a empezar a hablar de un trabajo distribuido. O sea, como datos anecdóticos, el tema de las barreras físicas para encontrar trabajo cada vez se están derrumbando. Nosotros, te hagas una idea, hemos contratado gente ahora durante la pandemia solamente por entrevistas virtuales, gente que está viviendo en Puerto Montt, que trabaja en Santiago, gente que vive en otros países y trabaja para Talán. Entonces, el tema de derribar barreras físicas y poder contratar personas y coordinarse, creemos que es una muy buena señal. Pablo, de estas 400 empresas que fueron encuestadas, el 10% cree que este año no será un año de retorno al trabajo presencial, físico, a su lugar donde lo hacen normalmente. ¿Es una cifra que llama la atención? A ver, yo creo que esa cifra está bastante en línea con lo que uno escucha cuando conversa con otros gerentes de las distintas industrias, porque la mayoría tiene claro que esto va a ser bastante paulatino, que hay empresas que van a empezar a volver más rápido que otras, como el retail, pero también cuando vemos aglomeraciones como la que han aparecido en distintos canales de televisión, cuando vemos que comunas vuelven atrás, como le está pasando a Punta Arenas, también eso hace pensar que esto va a ser más largo y que esto no se va a solucionar en algunas semanas, sino que va a ser un proceso probablemente muy gradual de todo el año. Y por ende, la planificación acá, el bajar la incertidumbre es tan importante. Sí, respecto al tema de las contrataciones, el 46,3% cree que este tipo de contrataciones se va a reducir durante este año y en el retail esa cifra aumenta a un 67%. ¿Hay temor de parte de la gente de lo que puede ocurrir de aquí en adelante? A ver, yo creo que sin duda hay temor y yo creo que esto va muy en línea con los distintos análisis y encuestas que han aparecido por distintos medios, pero yo acá quiero detenerme un poco en la parte más positiva que creo que también está, que es que un tercio de las empresas también está pensando en que se van a rediseñar los puestos de trabajo de alguna manera y las habilidades y las competencias están cambiando. Entonces, acá la palabra clave va a ser que vamos a tener que innovar. Se van a crear muchos puestos de trabajo que antes no existían. El auge del telecomercio, de todo lo que es vender remotamente, todas las cadenas de logísticas, todo lo que tenga que ver con tecnología, va a tener un auge. Y acá eso tiene que ver con, sí, hay áreas que van a bajar, pero también pensemos que hay otras áreas que van a crecer y que se están potenciando hoy día. Entonces, la palabra clave acá creo que va a ser rediseñar la forma en la cual entendemos el trabajo y ver las formas nuevas que se están creando. Y yo creo que acá sí se están creando oportunidades, si bien hay áreas que obviamente cuando pensamos en el turismo se va a ver muy afectado y creo que eso es innegable. Hay otras áreas como las de tecnología que están creciendo e incluso áreas de los servicios que también están creciendo fuertemente, pero con otro tipo de cargo. Sí, en ese sentido, las funciones de los trabajadores podrían cambiar de aquí a la vuelta a sus labores presenciales. ¿Tiene que haber flexibilidad de parte de los trabajadores al momento de volver? A ver, yo creo que acá, y también esa fue una de las cosas interesantes de la encuesta, tiene que haber bastante flexibilidad tanto por el lado de los trabajadores como las de empresas, no solamente las cosas evidentes que podría ser adecuar las jornadas laborales, sino también en pensar formas más creativas de organizarse, de comunicarse, pero también de pensar en la salud y el bienestar psicológico de los trabajadores. Uno de los temas que sí a nosotros nos levantó una voz de alerta fue cuando descubrimos que casi la mitad de las empresas no está haciendo casi nada para medir el clima laboral o el bienestar de sus trabajadores. Y, o sea, pensemos en encuestas de pulso para saber cómo están, cuáles son las dificultades que tienen y cómo podrían colaborar en una vuelta al trabajo. Creemos que son temas importantes. Sí, en ese sentido, para finalizar, el tema de la salud mental es muy importante. Son más de 5 meses la gente que ha estado trabajando, haciendo teletrabajo, asumiendo labores domésticas. El 41% de las empresas no ha tomado ninguna medida, no ha tomado ninguna acción respecto a este tema. ¿Cuál es la sugerencia que tú haces respecto a aquello? A ver, nuestra principal sugerencia es abrir los canales de comunicación. O sea,
Creo que en este minuto queda claro que las decisiones centralizadas no necesariamente son el mejor canal. Y, por ejemplo, cosas que nosotros hemos implementado que nos han funcionado muy bien y lo hemos visto con muchos clientes, es preguntar a los trabajadores acerca de sus necesidades, hacer encuestas de pulso, por ejemplo, y decir, ok, estamos viendo entre distintas alternativas, ¿cuáles son las que a ustedes les parecen mejor? Y hoy día, habilitar una encuesta y gatillarla a todos los trabajadores, por ejemplo, por el celular, son cosas que existen, que hoy día hacemos nosotros en Talana y que permiten identificar las brechas que los mismos trabajadores declaran. Creo que hoy día el abrir estos canales de comunicación, comunicarse con los trabajadores de forma adecuada y levantar información va a ser clave para poder tomar mejores decisiones, porque este es un mundo que está demasiado dinámico y acá la información tiene que construirse en base a realidades bastante más amplias. Ok, Pablo, muchas gracias. Pablo de la Barra, gerente general de Talana, muchas gracias por esta información. Que tengas un buen día. Igualmente, Gonzalo. Chao, chao.